Maslow, por su lado, más en lo académico, ¿no? Dentro de las universidades, haciendo investigaciones, tomando entrevistas. A Carl Rogers lo vemos más en la clínica, y justamente a través de su atención de pacientes fue armando sus hipótesis. Y por eso quizá desde distintos ángulos y por eso con distintos enfoques, pero ambos coinciden en que habría en una persona sana una realización plena. Cuando ellos intentan enfocarse en personas sanas, no están hablando de ausencia de enfermedad, es decir, no se está hablando de la salud como opuesto a enfermo, sino que tratan de ver justamente qué es lo que caracteriza a una persona sana, no por oposición a lo patológico, a lo enfermo o aquello que no anda, lo sintomático, sino por lo propio de las personas sanas, y por eso son teorías que quizá hoy las vemos más, con más influencia en lo que es organizaciones o instituciones, más que quizá en lo que es tratamiento clínico, porque justamente no se enfocan en lo que no anda, sino en lo que sí puede llegar a andar. En esta primera presentación que hago de ellos, por eso es que por momentos los voy a tomar en común. Maslow quizás sea conocido por ustedes por su pirámide de las necesidades, pero antes de llegar a esto, él empezó investigando con monos, lo cual le llevó a querer profundizar en lo que encontraba como sentimiento de dominancia. El sentimiento de dominancia tenía que ver con un liderazgo del grupo, sea de parte de los monos como en parte de los humanos, liderazgo que lo ubicaba en un lugar diferente, como un primate excepcional, pero que justamente empezó a indagar qué particularidades tenían estas personas. Aparte de eso, en sus investigaciones investigó a 3.000 personas a las cuales suponía autorrealizadas, de las cuales halló que solo una de ellas era autorrealizada. ¿Por qué traigo esta primera afirmación? Porque a veces se da por obvio en esta pirámide que todo el mundo, mientras vaya subiendo escalones, accede a la cúspide. Y parte de lo que nos plantea esta teoría, y por eso sirve para pensar la motivación, es que no todo el mundo llega, aunque podría llegar. Y justamente, quizá esto de suponer fija a esta pirámide, ¿no? Y que si uno va cubriendo las necesidades básicas, lo fisiológico, la seguridad, algo de la autoestima y la afiliación, accede casi automáticamente como por ascensor a la autorrealización. Y creo haberles mencionado que a veces se produce en las personas un conflicto y que hoy en periodos de aislamiento, al menos yo lo escucho, que a veces la gente busca o siente atracción o se siente más necesitado de algo seguro más que de algo nuevo. Y que no pasa porque no haya suficiente. Esto que quizá me voy a servir, perdón Agustina, me voy a servir de tu ejemplo, pero esto que yo preguntaba, ¿es la ansiedad por el examen o tiene que ver con esto, suponer que no íbamos a responder, suponer que nos habíamos olvidado del caso? ¿Por qué traigo este ejemplo? Porque a veces lo inseguro puede ser algo real, como estamos viviendo, bueno, no es claro el panorama, no se puede prever mucho lo que va a suceder, pero otras veces
la persona ve como más peligroso y por eso necesita agarrarse de lo seguro. En este caso a ella la hubiese aliviado ver claramente su nota web campus. No sé si ahora le alivia ver que su respuesta está y que se le colocará la calificación de web campus, pero en este punto, cuando alguien teme un peligro, a veces no es por el peligro real, sino que lo ve como más intenso o más peligroso y por lo tanto necesita más lo seguro frente a eso que supone peligroso. Fíjense qué distinto a suponer, bueno, porque no tengo un trabajo estable, es que no puedo pasar a pensar en la estima. Y no, acá estamos viendo, qué sé yo, algo momentáneo, como puede ser esta semana de incertidumbre por un examen, o algo quizá más prolongado, como estamos viviendo estos meses de cambios en la vida cotidiana, producto de la influencia del COVID, en parte, ¿no? Que hace que la gente quizá no llegue a la autorrealización, pero no porque le esté faltando seguridad, sino porque necesita seguridad. Es muy claro quizá hoy lo que uno escucha acerca de inversiones, acerca de gastos, consumo. Yo escuché el otro día, por ejemplo, los de turismo, esto lo deben saber, que hay gente que está preguntando por la costa y no le quieren dar respuestas porque como no saben si se va a poder, qué se va a poder, temen comprometerse a algo que después no puedan responder. Y esto que pasa a nivel turismo, puede pasar también, qué sé yo, uno escucha por otro lado gente que corre por el dólar o gente que no gasta porque teme después no poder recuperar eso que hoy podría consumir. Ahí es donde vemos que la pirámide no pasa por escalones que uno, si llegó a un escalón, puede pasar inmediatamente al otro. No. Alguien puede sentirse inseguro, sentir que necesita más seguridad, aun cuando hoy no esté atravesando un momento de inseguridad. Y por eso es que en eso es donde alguien, lo van a encontrar en el texto como el complejo de Jonas, creo que lo trae, como alguien se coloca un techo y no sigue avanzando, no porque el ambiente le haya colocado un obstáculo, sino porque sí mismo no avanza. ¿Qué haría una persona sana? Desarrollaría su potencial hacia la autorrealización. Se enfocaría en los aspectos más positivos, en los afectos más positivos. Y sin embargo, hay gente que necesita más la seguridad que la realización y por eso, como dice el conocido refrán, más vale malo conocido que bueno por conocer. Digo, hoy quizás se nota muchísimo con los cambios que la gente vive a consecuencia del aislamiento. Pero esto en periodos más estables también se observa, que hay gente que por más que le molesten ciertas cosas, teme el cambio. Y si teme el cambio, ¿cómo va a desarrollar su potencial si hace siempre lo mismo? Si va a buscar herramientas siempre en la misma caja. Si responde siempre con las mismas palabras. Solo alguien que puede abrirse es quien podría desarrollar su potencial. Para poder abrirse, él empezó estudiando este sentimiento de dominancia. Como algunos lideraban, no por ejercer conductas violentas, sino por la confianza que tenían en sí mismos, y de ahí que dirigían a los otros. Lo empezó viendo en los monos,
chimpancé, no, ahora entré en duda qué tipo de monos estudiaba, y esto después lo llevó a humanos. Este sentimiento de confianza hasta ahora nosotros lo veníamos viendo como un rasgo de personalidad. No pongo en duda aquella teoría, pero lo que estos humanistas quieren marcar es que hay algo de la confianza que no depende solo de ese componente más heredado de los rasgos de personalidad, sino de algo que la persona puede llegar a ser por sí misma y por eso lo puede desarrollar. Entonces vamos más al aspecto del desarrollo de ese potencial. ¿Se entiende la diferencia que quiero establecer? A mí, Patricia, lo último que dijiste me quedó un poco, o sea, no entendí bien. Cuando dijiste algo de la confianza, no depende solo de los rasgos de personalidad, sino depende, ahí me perdí en esa última parte, como que no me quedó muy clara. Claro, pues cuando nosotros veíamos los rasgos de personalidad, veíamos que había gente que era confiada en sí misma, que tenía autoevaluación esencial, o que era quizá con rasgos más narcisistas, o quizá también vamos a ver alguien con apertura a la experiencia, pero ese era un rasgo de personalidad en parte heredado genéticamente. Si nos enfocamos en ese aspecto de herencia genética, y más o menos tenemos que evaluar quiénes son nuestros padres o nuestros abuelos. Maslow que dice, vos podés tener mucho el gen de la experiencia, pero si no lo desarrollás, es lo mismo que nos va a decir Rogers. Todos tenemos en forma básica e innata la tendencia a realizarnos. Ahora, desarrollar ese potencial que tenemos depende en parte de lo que hagamos. Y por eso estoy queriendo ubicar este sentimiento de dominancia no como algo que solo heredamos genéticamente, sino como algo que alguien puede desarrollar siempre que se anime. Y esto quizá en parte lo veíamos con Bandura, como hay algo de la creencia que alguien tiene en sí que va a influir en cómo actúe. Y fíjense que esa creencia no solo dependía de lo que concretamente haga, también de lo que escucha, de lo que se pone a prueba y de lo que observa en otros. Y para desarrollar eso igual, perdón, pero para desarrollar eso tiene que ser como consciente, entonces que pueda hacerlo, eso me... En parte sí, sí, los humanistas por eso ubican tanto al yo y a esto más consciente del yo. No solo ser consciente, por eso decía en parte ser audaz o estar audaz. Le quiero sacarlo de rasgo para marcar que no es tan fijo, sino algo que alguien puede, si se anima, a explotarlo. A ver, una de las primeras cuestiones, primero decía, este sentimiento de dominancia, una cosa era que alguien tenga fuerte convicción e intente influir a otro, pero no por la violencia, que quizá eso sí se observaba más en los animales, sino imponerse justamente por mantenerse firme. A veces en los chicos se escucha mucho cuando quieren algo y vos decís, pero ahora eso es muy complicado, tenemos que caminar 10 cuadras. Bueno, pero fíjate que es tarde ese frío, no importa, nos abrigamos, no quieren algo y lo quieren. No importa lo que vos le digas en el medio. Esa dominar, en este caso, las conductas de acuerdo a alcanzar lo que quiere, es lo que le permite a una persona la autorrealización. Por eso es que en ambos autores vamos a encontrar el tema del libre albedrío. No solo reconocer el deseo, sino también tomar decisiones libres de la influencia de otros. Y en ese punto, si bien tienen bastante punto de contacto con Bandura, uno podría ver una cierta diferencia
en alguien que a lo sumo si mira a otro es para servirse de otro y no para tomarlo como ejemplo. Porque ellos, al menos, no, los dos proponen una cierta autonomía del yo. Un yo independiente de la opinión de los otros. Y te traí este ejemplo de los niños. Fíjate que por más que vos lo intentes convencer de no, si quiere algo va a insistir. Y bueno, esa insistencia es lo que le permite seguir desarrollándose. En una parte investigó, cuando lean esa parte tengan en cuenta que tiene muchos años, o sea que quizá los resultados serían distintos, pero mujeres a las que suponía sentimiento alto de dominancia, les preguntó sobre un ideal de hombre, es decir, que les resultaba atractivo de una persona, y lo mismo a mujeres con baja dominancia. Y justamente se encontró con que la descripción de una y de otra de cuál sería un ideal de hombre era distinto. Mientras las mujeres con alta dominancia describían justamente a ese hombre ideal, o sea, aquello que le genera atracción, como alguien con iniciativa, no sentimental, no voltero, eh, haga propuestas y no preguntas, Maslow, sí. Que haga propuestas y no preguntas, ¿no? Alguien mucho más arriesgado, diríamos, que en el texto se resume como, bueno, buscan un buen amante. Las mujeres con baja dominancia describían que lo atractivo de un hombre, o sea, eso que describirían como persona ideal, era lo que se sintetiza como un buen padre, un buen compañero, una buena pareja, porque era más en términos de que sea afectuoso, de que sea cálido, de que esté pendiente, de que respete los tiempos. Y fíjense que personas completamente distintas son ubicadas en lugar de ideal, sobre todo de un ideal sexual. Esto no solo nos sirve para ver lo diferente que somos los humanos respecto a la especie animal, sino que servía para ver, en parte esto se los digo yo, no lo voy a encontrar así en el texto, fíjense cómo alguien le podría traer algo similar a lo suyo, ¿no? Porque si uno escuchaba mujeres con alta dominancia describen lo atractivo de una persona en términos de las mismas características que sí mismas tienen, que tome la iniciativa, que no dé vueltas, que se arriesgue, que ofrezca y no pregunte, es lo mismo que harían sí mismas. Con esto no estoy diciendo que siempre atrae un igual, pero que justamente estas diferencias me parece que no son casuales, pero sí influyen en cómo alguien se abre a lo diferente. Y por eso decía, por un lado, alta dominancia, por otro lado, apertura a la experiencia, son parte de estas características que vamos a encontrar en las personas autorrealizadas, o al menos que se aproximan a la autorrealización. Porque justamente mientras fíjense en estas descripciones de ideal atractivo, en un caso se destaca la audacia, en el otro caso se destaca la prudencia. Y bueno, la apertura a la experiencia a veces tiene más que ver con esto de animarse a los cambios, animarse a lo sorprendente, animarse a lo desconocido, que no siempre coincide con lo más prudente. No sé si me van siguiendo o los perdí, porque yo a veces hago asociaciones en mi cabeza que no siempre termino de verbalizar y voy perdiendo a los alumnos en el medio de mis asociaciones. Me frenan cualquier cosa, ¿eh?
Las personas autorrealizadas, o al menos estas que van en vías de autorrealización, tienen, sobre todo a causa de unas experiencias cumbres que ahora les voy a explicar, una, una dirección hacia lo que Maslow llama las metanecesidades, valores B o valores de orden superior. Es decir, ¿qué es esa autorrealización? Bueno, algunos buscarán la verdad, otros buscarán la justicia, otros buscarán la belleza. Pero es esto que se ve incluso potenciado en algunas experiencias a las cuales no todo el mundo se entrega. ¿Qué son experiencias cumbres? Cuando ustedes la lean, no se asusten, suenan muy místicas, suenan, wow. Algunos refieren experiencias místicas de este estilo. No hace falta tener creencias religiosas para tener este tipo de experiencias. A veces puede suceder cuando alguien hace un viaje a uno de estos lugares quizá culturalmente distintos, o esos lugares que no son recorridos frecuentemente por los turistas, entonces de los que no tiene mucha información. Y descubre, tiene un momento como una conmoción afectiva. No solo son experiencias muy intensas afectivamente, por eso les hablo de una conmoción, eso que alguien diría me dejó helado. El dejarle helado en varios sentidos. No solo por lo que descubrió de diferente, sino que muchas veces son experiencias que por el impacto afectivo que generan producen un cambio en el umbral de sensibilidad, y por eso la persona está como más, percibe olores o sonidos o algo que normalmente no percibiría, y por eso tiene como agudizados los sentidos. Son experiencias tan impactantes que muchas veces no las puedes describir en palabras. Y por eso esto traigo el ejemplo de un viaje, o a veces puede ser una pregunta que te hace un psicólogo, a veces no puede pasar, qué sé yo. No lo piensen como es algo extraordinario, pero no es algo necesariamente muy raro o exótico, por eso puede ser disparado a veces. Leí un libro que me hizo estallar la cabeza, o me quedé hablando con tal persona y quedé, ¿no? Deben haber escuchado gente que tuvo este tipo de experiencias. Perdón. Son experiencias que les decía, son tan intensas efectivamente que la persona hasta puede tener nublado el juicio consciente. Por eso la sensación, cuando recién dije entregarse, es que queda como pasivo, queda como vivido por esa situación más que activamente buscada. Si se propone buscar una experiencia de este tipo, lo más probable es que no consiga semejante efecto. Porque por eso decía, hay algo de la sorpresa, de algo de esto disruptivo, como que descolocó. Y por eso la persona queda confundida a nivel consciente. Queda lo que nosotros llamaríamos como obnubilado, no entiende bien qué está pasando. Claro, es como cuando haces un insight, sí. Por eso me voló la cabeza. Por eso, nunca escucharon a alguien, vio una película, leyó un libro, habló con alguien. No piensen necesariamente que subió un cerro pero hay gente que lo refiere, por ejemplo, en ese viaje a Salta, qué sé yo. Cualquier experiencia puede tomar el efecto de experiencia cumbre. Lo importante de este tipo de experiencia es que si la gente no se asusta y se permite atravesarla, por lo general, por eso decía, la sensación en el momento es de sacudón. Por eso es que al quedar como aturdido y tener nublada la conciencia, es donde hasta puede llegar a poner en duda quién soy.
Y puede ser muy movilizante y hasta les diría angustiante vivirla. Por eso dije, un cúmulo de afectos se le van a cruzar en ese momento. Y con la hipersensibilidad que tiene, que capta más sonidos o capta más a nivel táctil o a nivel olfativo, fuere, después recuerda a veces con mucha nitidez determinadas sensaciones que tuvo. Pero son experiencias que lo marcan de algún modo, porque si se anima a atravesarlas, es donde por lo general aparece, y de ahí el voló la cabeza, ¿no? Como la explosión más creativa y el desarrollo de esa realización. Porque o se le ocurren nuevas cosas, o hace nuevas conductas, o piensa nuevas ideas, o cuestiona ideas que venía teniendo. Y por eso estas experiencias cumbres suelen guiar hacia la meta necesidades. Suelen guiar hacia la búsqueda de la verdad, o a la búsqueda de la belleza, o a la búsqueda de justicia, o lo que fuere. Ahí pongan los valores que se les ocurra. Porque justamente, ¿por qué los ubica de orden superior? Porque si bien la gente lo puede vivir como una necesidad, necesito saber, o necesito que esto se resuelva, o necesito que necesito libertad, necesito poder salirme de esa situación. Lo vive como necesidad, pero en realidad son cosas que a partir de ese momento empieza a valorar como muy importante, y por eso le llevan a abrir nuevas acciones, pensamientos, fantasías. Nuevamente, no lo dejo librado a cuestiones de rasgos de personalidad. Hay gente que por su personalidad tiende a hacerlo. Acá lo que nos dicen estos autores es que cualquiera podría tener este tipo de experiencias mientras se anime a vivirlas. Para animarse a vivirlas, hay algo de esta experiencia que tiene que ver con esa entrega, esta pasividad que decía de me dejo llevar a donde esta situación me lleve. No todo el mundo se entrega así a descubrir algo nuevo, y por eso algunos no llegan al punto de la autorrealización, porque se frenan o porque les importa más la afiliación, es decir, los lazos afectivos, o le importa más la estima de sí mismo, le importa más, ¿no?, y el cuidarse, o le importa más lo seguro, o prioriza, se asusta mucho de esta conmoción afectiva y prioriza lo más básico del organismo. Pero algunos que se animan a atravesarlo son esos que terminan en la autorrealización, ¿no? Y bueno, parte de lo que insisto en separarlos de rasgos de personalidad es porque para ellos eso es ser una persona sana, no es ser una persona con alta puntuación en la parte de la experiencia. Eso es ser una persona sana. El animarse. Hay gente que ustedes la deben haber escuchado y por eso refiere que tiene 40, 50, 60 años y te dice: cada cumpleaños que tengo descubro más cosas. Y hay otros que parecen estancados, aburridos y rutinarios en su vida. Bueno, yo suelo decir, no tiene que ver con la adultez, tiene que ver en todo caso con cómo alguien enfrenta estas situaciones. Obviamente, los niños y los adolescentes son mucho más abiertos que lo que podemos ser los adultos y los viejos. Pero se van a encontrar con gente de 70, 80 y hasta 100 años que está dispuesto a vivir sensaciones nuevas y a probar y a conocer
mientras otros te dicen, déjame así que así estoy bien. Tal vez tienen 30 años. Y nuevamente, no lo dejo solo como personalidad porque para estos autores todos podríamos desarrollarlo. ¿Qué tienen estas? La persona autorrealizada, ¿es todo ventaja? Es decir, se entrega a estas experiencias, eso le lleva a ser creativa, eso le lleva a más apertura en acciones, pensamientos, fantasía, todo eso. ¿Es todo positivo? ¿Qué creen ustedes? ¿De qué dependería, Daniela? Que no sea suficiente no sería un problema, porque sería lo que motiva o lo que mueve a esto, a entregarse a nuevas experiencias. Porque imaginen que alguien tuvo una experiencia y ahí se cierra, vive en ese estancamiento, se quedó en el cambio que le produjo y nada más. Así que no sea suficiente no sería malo en términos de desarrollo, crecimiento y dejarse sorprender. ¿Qué más puede aparecer complicado en estas cuestiones? ¿Podría reformular de nuevo la pregunta? Ay, lo escuché muy bajito. ¿Ahí me escuchó? Sí. ¿Podría reformular de nuevo la pregunta? Claro, pregunto si todo es positivo en la autorrealización. Si todo es ganancia, ¿no? Esto que decía, bueno, uno gana en creatividad, gana en que tiene más un pensamiento más abierto, tiene más ideas, tiene nuevas acciones. Sintió tantas cosas que hasta ahora tiene nuevos puntos de referencia a nivel sensitivo. Pregunté si todo era ganancia o tenía algún costo. O sea, tipo, ¿el fin justifica los medios? ¿Algo así? No sé si estoy muy perdido. Por ejemplo, un costo que pueden tener estas personas es que su independencia termine siendo un aislamiento. Esto que vos traes en términos del fin justifica los medios, que alguien no quede dependiendo de la opinión o de las presiones que otras personas o que la sociedad pueda imponerles, es una cosa, y que pueda tomar elecciones más libres es una cosa, y otro es cuando termina en una independencia casi a no me importa nada lo que la gente piense, donde puede llegar a terminar incluso lastimando a otras personas o alejándose de las personas porque se corta solo en su mundo. Y por eso, si bien esta teoría enmarca muy bien en la cultura individualista, de cada uno priorizando sus intereses, cada uno viendo en función de sus necesidades, el costo de esto es lo que también observamos en la cultura individualista, que en la era de la comunicación la gente parece más desconectada que nunca. Que en la era donde supuestamente tenemos múltiples canales para estar juntos, la gente refiere estar sola.
donde, qué sé yo, observamos que hoy no pueden verse por un tema de cuidados, pero tiempo atrás no sé cuánto la gente se reunía, o cuántos muchos, por cuestiones de tiempo, de horario, de distancia también. Y de ahí que tiene un costo a veces esta independencia, que puede llevar, decía, al aislamiento o a veces a falta de solidaridad o a poca contemplación. Y de hecho hay personas que se han desarrollado mucho, pero que uno ve que hacia el final del camino se van perdiendo gente. Por eso es que hay otros que también detienen el desarrollo, ¿no? Justamente por esto que decíamos, y vamos a ver con motivación, hay gente que no está mal, que prioriza más conservar lazos antes que estar realizado, pero solo en el mundo, ¿no? E independiente y cortado de todos. Claro. Es que hoy se da cuenta porque quizá hoy que quiere o que hoy dispone el tiempo, dice, ay, ¿y por qué no fui en enero que podía ir o en febrero? Y ojo, que tal vez después se abre la fase 5 y salimos todos y vuelve a armar una nueva rutina donde también deja de ver. Hoy lo nota porque tiene la prohibición en el medio, pero por eso es que decía, bueno, la independencia es una de las cosas que permite a alguien saludable, pero también esto de cuestionar todo, de desacralizar todo, de poner en duda todo, también hace que, bueno, se sacrifiquen otras cosas. Y por eso decía, hay gente que cuida mucho las relaciones interpersonales y tal vez la prioriza antes que la autorrealización personal. Y no está mal. Por eso decía, no piensen que todo el mundo llega necesariamente, y no porque no pueda, sino porque así como decía, uno necesita más seguridad, otro necesita más de los afectos. ¿Cuánta gente escuchamos que tal vez se trasladó a otro país a trabajar o a vivir y el tiempo vuelve porque extraña? Sí tenía mejor calidad de vida, sí tenía oportunidades, sí tenía dinero, pero extrañaba lo afectivo y bueno, por lo afectivo prefirió resignar estilo de vida, prefirió resignar comodidades, pero poder charlar, abrazar y comer un asado con alguien. No es bueno ni malo. Cuando veamos motivos sociales vamos a ver que no todo el mundo lo motiva el logro. No todo el mundo lo motiva desarrollar todo su potencial. Y no por eso le falta motivación. Sí, es como la gente que podría ganar mucha plata, pero no lo mueve la plata. Claro. Es que justamente por eso la teoría de Maslow sirve mucho para pensar motivación. Y por eso decía, solo si no la pensamos como una escalera en sentido, o como un ascensor, en sentido ascendente, sino que alguien puede elegir. Y eso es también importante para una persona sana, que sea libre de elegir eso que su deseo le marca como satisfactorio, ¿no? Y entonces, si le gusta estar con amigos, ¿por qué iría en búsqueda de la verdad? U otro, si le agrada y le da satisfacción lo seguro, lo conocido, las garantías, ¿por qué le vamos a proponer un cambio absoluto? Está bien, él dice, la persona puede hacer cosas distintas o puede encontrar una nueva seguridad si se quiere a partir de estas experiencias. Pero bueno,
nos sirve para pensar la motivación en el punto en que no siempre la gente que necesita estas básicas necesidades del piso es porque no tenga la heladera llena. Hay gente que tiene la heladera llena, igual le preocupa qué pasa si mañana no la puedo llenar. Y por eso a veces que alguien confíe que domina la situación. Y si mañana no la puedo llenar, seguro que de algún modo la lleno. Tal vez eso deje de convocar su foco de atención. A otros lo único que les preocupa es tener la heladera llena. Y bueno, quizá quedarán ahí. ¿Y por qué seguirán subiendo si eso es lo que considera que necesita? Maslow diría, quizá podría desarrollar otras cosas. Podría. Pero por eso digo, no piensen que solo la gente lo hace en términos de necesidad real. Siente que necesita eso. A ver, todos los que estamos acá algo hemos comido en el día. Eso no quita que en otro momento no vayamos a comer, ¿no? Porque hayamos comido algo, vamos a dejar, por ejemplo, de cenar o de merendar si hago un recreo más tarde. Pero no funcionará como una necesidad, excepto que nos enfoquemos demasiado en quiero comer, quiero comer, quiero comer, y ahí no me importa Maslow, no me importa Rogers, no me importa la nota de psicología, me importa qué voy a comer. Y justamente, si ustedes vieron la película En búsqueda de la felicidad, verán que incluso alguien que no tenía techo, no tenía comida, no tenía un baño propio donde higienizarse, sin embargo estaba preguntándose cómo llegar a trabajar en la bolsa. Bueno, por eso es que decía, no lo piensen como si no subo este escalón no puedo pasar a este. Son distintas necesidades, a veces podemos bajar, podemos subir, pero con que alguien cree que domina una de esas necesidades, tal vez no la viva como necesidad y por eso puede ir hacia otra. Bueno, obviamente en estas experiencias cumbres, no por nada la gente lo vive como un flash o como son breves, duran muy poco, pero el sacudón es tan impactante que marca a la vida de las personas. Hay gente que quiere rápidamente volver todo atrás y hay gente que a partir de eso, bueno, cambia. Lo mismo vamos a ver como efecto del aislamiento cuando salgamos, si es que ya no lo estamos viendo. Hay gente que va a querer volver a la estructura anterior rápidamente y gente que va a introducir cambios a partir de esto. Por ejemplo, visitar más gente o hablar más o trabajar menos o qué sé yo. Esas cosas que fue descubriendo a partir de estos cambios. A más de uno le debe haber funcionado como una experiencia sacudón. Y por eso decía, son extraordinarias, pero no por lo grandiosas, sino por el efecto que le genera. ¿Hasta acá me siguieron? Sí, sí. Tenía el micrófono apagado y no me estaba contestando y no me di cuenta. Acá veo el comentario de Jonathan que nos dice que 8 de 10 argentinos quiere vivir afuera ahora. No puedo dejar de preguntar vivir afuera de qué, ¿no? Porque es cierto que algunos piensan en esa Isa, pero también es cierto esto que antes se planteaba, el salir quizá de determinadas rutinas o de determinado encierro, que quizás se ve potenciado
pero que la gente cayó en todo lo que le gustaba hacer y que no se daba cuenta, que hasta por momentos parecía que le molestaba hacer, uy, tengo que ir a ver a tal, y que ahora que no lo tiene se da cuenta, no, la verdad que quería ir a ver a tal y ahora que no puedo hacerlo, no puedo. Sí, hay mucha gente que piensa en el exterior, pero bueno, también puede romper con su rutina y entregarse a veces a un cambio sin cambios geográficos. Tal vez gente que pensaba ya desde hace tiempo, ahora tiene como la decisión un poco más firme, eso es verdad, que tal vez lo tenía como fantasía, ay, qué lindo vivir en otro lugar, porque esto que decís de vivir afuera, no es solo por vivir en el exterior, he escuchado que mucha gente se está trasladando o está pensando ahora en el verano que están dudosas las vacaciones y no se sabe qué va a pasar, ya está averiguando quizá por casas, no sé, en barrios cerrados o casas que tal vez dentro de el radio en el que puede circular le permita tener algo distinto, ¿no? Aire libre, qué sé yo, verde o espacio. Y por eso decía, bueno, bienvenidos si esto funciona como experiencia. Y por eso son marcas importantes. Les decía, acá no hace falta estar realizado para tener una experiencia cumbre. Por el contrario, las experiencias cumbres son las que pueden llevar hacia la autorrealización y hacia estos valores de orden superior. Pero bueno, en tanto conmueven, mucha gente las duerme, las calla, las trata de aquietar. Y también son estas cosas que vamos viendo, gente que o niega, o se toma una copa para olvidar, o se va a dormir temprano si no se entera. Y bueno, está esperando que vuelva a lo anterior. Profe, ¿sería también como una no aceptación de la realidad? Sí. Sí, por eso lo que tiene el entregarse a estos cambios es no solo desarrollar nuevas conductas y nuevas formas de pensar, sino esto, es como, por eso te decía, como que te agudiza los sentidos, ves la misma realidad pero desde otro lugar. La realidad no cambia, pero si vos ya amplias la óptica, es donde tenés más alternativas. Si la gente rechaza la realidad, lejos de tener alternativas, se refugia en algo que a veces le puede llegar a resultar hasta disfuncional, porque va a actuar de una forma donde la realidad ya no sirve. O se enoja, o bueno, todo esto que puede pasar. Sí. Que cambie todo para que no cambie nada. Son cosas que pasan a veces. Pero bueno, yo lo que les quiero marcar, a veces se le atribuye a la adultez, no es la adultez. Por el contrario, hay gente que refiere que la adultez es la flor de la vida y donde está en la explosión de su vida. Hay gente que de viejos, tal vez no muy viejos, pero tal vez gente de 70 años, 60 años que te dicen todavía tengo la fuerza, tengo la autonomía, no tengo la presión del trabajo, no tengo que criar hijos, no, y se siente con una libertad que se permite hacer muchos cambios. Por eso decía, no lo piensen en términos de rasgo de personalidad, no lo piensen en términos cronológicos de edad, sino en este caso en cómo el yo enfrenta los desafíos, cómo el yo hace con estas realidades. La realidad es la misma, cambia la mirada. Y por eso, con Rogers, si hasta ahora con Maslow me siguieron,
van a leer un concepto que tiene que ver con la realidad fenomenológica, que en parte es esto: tratar de entender que las personas no perciben una realidad, ven el mundo como ellos lo ven y actúan conforme a ese mundo que ven. No importa si la realidad es otra. Yo no tengo que ir como un juez a confrontarlo con la realidad y mostrarle, no, mira, estás equivocado, esa no es la realidad. Sino que en todo caso, cada persona tiene una versión de su mundo, es ese el mundo que percibe y actuará conforme a esa percepción. Por eso lo fenomenológico, tanto del mundo como del yo, van a ser fundamentales para este desarrollo plenamente funcional. A veces puede haber, desarrollers, una incongruencia entre el verdadero yo o ese yo en el que podría convertirse y el falso yo. ¿Por qué falso? Porque tal vez es una construcción más hecha para agradar a otros, para aparentar, más que lo que el yo cree o más que lo que el yo quiere. Y esta incongruencia es bastante no me sale la palabra, como un obstáculo, es bastante paralizante, ahí está, para el desarrollo plenamente funcional. Porque gasta mucha energía mirando qué imagen da. ¿Vieron esa gente que comparte fotos o escritos en redes? No para compartir su experiencia, sino esperando que otros digan algo o que comenten o que simplemente saber cuántos miraron su comentario. Y bueno, esto que vemos mucho a través de las redes, cómo la gente cuida una imagen o cómo la gente cree que otros van a pensar de aquello que dice, cuando deja de vivirlo. Y por eso esta incongruencia entre el verdadero self y el falso self. Parte de esta estructura del yo, Rogers no se quería meter con el yo. De hecho, hay momentos que ustedes van a leer que habla de organismo, pero porque quería separarse de determinadas teorías, entre ellas el psicoanálisis, la cual se propone casi como en oposición, y por eso las doy juntas. No, pero me río porque desde el psicoanálisis hablamos del yo, aunque no sea nuestro foco de atención. Y él quería desestimar este concepto. Lo que pasa es que él encontraba que en las terapias los consultantes iban y hablaban de no me siento siendo yo mismo, me veo y no me reconozco, no parezco yo actuando así. Y cuando iba encontrando esta incongruencia que los mismos consultantes relataban entre eso que hacían por otros, para evitarse conflictos con otros, y lo que hubiesen hecho en otro momento, o lo que hubiesen querido hacer y que no saben por qué motivo no lo han hecho, es que se tuvo que meter a escribir sobre ello. Y si bien va a utilizar la palabra ideal del yo como estas aspiraciones que tiene el yo de desarrollo, no hace falta ponernos en oposición, son lecturas distintas, pero no son, si se quiere, antagónicas, aunque él quisiera proponerlo así. Obviamente que él, al trabajar con el yo, lo que intentaba, y ahí sí nos oponemos en el tratamiento, sí, obvio, porque él decía que parte de lo que se podía ayudar a alguien en un tratamiento era, por ejemplo, una de sus terapias, las primeras, era siendo no directivo. ¿Por qué?
Porque si algo puede entrar en sintonía con aquello que la persona piensa de sí o cómo ve el mundo, es donde le resulta más fácil de aprender, porque es como que lo enlaza a esto tiene que ver, ¿no? Como si al resonarle familiar lo pudiese enganchar y hacer lo propio, y por lo tanto modificarlo más fácil que si se lo imponemos desde afuera. Esto que digo a nivel quizá clínico, entramos en diferencia con la terapia de Rogers, se escucha mucho y tiene mucha difusión en todo lo que es organizaciones, sobre todo a nivel escolar. Fíjense cómo en muchos lados se propone tanto el guiar a un equipo de trabajo o en educar a un estudiante, no imponiendo, sino permitiendo que vaya haciendo su propio proceso de aprendizaje, solo que nosotros le vamos tirando o ejercicios o preguntas que sirvan para que lo enganche con lo que ya sabe. En todo caso, le ofrecemos algo de información, pero no se le imponemos cual verdad única. Si la persona le resulta significativa, porque algo toca en su percepción, ya sea me sirve para, o esto lo entiendo como, es ahí donde puede llegar a cambiar mucho más fácil a que si le imponemos directivamente, impositivamente, qué es lo que debe hacer. Por eso es que él proponía justamente una terapia no directiva, dejar que la persona se descubra. Después le dio una vuelta a esta terapia y la propuso empática, es decir, nosotros, si queremos ayudarlo, tenemos que meternos en su mundo y desde ahí captar qué es lo que necesita. Esta empatía, nuevamente, es parte de lo que a veces no ha funcionado en el desarrollo. Y por eso decía, bueno, nosotros tenemos que, para poder ampliar su versión o su mirada de la realidad, quizá en todo caso actuar distinto, pero primero tenemos que entenderla como la entiende. Tenemos que saber qué ve a través de sus ojos para poder mostrarle una mirada distinta. Por eso hoy les decía, no me importa que ustedes se detengan a estudiar los distintos tratamientos, las distintas etapas en el tratamiento, sino cómo él pensaba que el tratamiento o cuál era la meta, que la persona llegue a conocerse. Que si nosotros captando algo de, por ejemplo, eso que él siente y que tal vez no se da cuenta que siente, pero se lo podemos mostrar, también lo estamos ayudando a que perciba por qué es suyo, pero tal vez no está conectado con eso. ¿A qué se debe esta desconexión? En parte pudo ser producto del desarrollo. Nosotros ya veíamos, cuando veíamos la relación, los seres humanos tenemos un problema que nacemos muy prematuros. Entonces dependemos mucho de quienes nos cuidan. Siempre, y no es para responsabilizarlos, pero siempre parte de lo que pase ahí va a dejar sus marcas. Incluso Rogers, que es como Maslow, detenido más en lo consciente, voluntario y motivador de las personas, ellos también ven como si a un niño, quienes lo cuidaron, desestimaron cualquier manifestación afectiva, qué sé yo, ay, me duele, bueno, no pasó nada, vamos. No, estoy mal porque me hacían burla en la escuela. Ah, y le hacen más burla. Bueno, tal vez esa persona a la que se le desestimó toda manifestación afectiva difícilmente dé valor a sus sentimientos. Ocupe un lugar o al menos ocupe atención a sus sentimientos. Si a un niño no se le enseña a ver otra realidad sin descalificar esa, pero ampliarle la versión del mundo, y bueno, difícilmente
tenga tanta apertura como para ver a partir de una realidad distintas versiones. Y por eso es que decía, parte de esta valía que alguien tiene respecto a sí, o cuán abierta o cerrada su percepción del mundo, en parte es producto del desarrollo, pero en parte es esto que él quiere trabajar, que decía, bueno, para que alguien crezca, para que alguien funcione plenamente, se tiene que conocer, tiene que saber lo que siente. Y otros puntos que son también importantes y también muy coincidentes con nuestra cultura, por eso son teorías muy propias de nuestras culturas y no tan generalizables. Pero un punto importante para él es enfocarse en el aquí y ahora. Porque el pasado nos puede detener y anclar en una nostalgia o en una tristeza de lo que ya no está, o de lo que fue, pero que ya no es y cambió. Si nos enfocamos en el futuro, es esto incierto, que no sabemos, que no lo podremos planificar algo, pero no lo podemos prever. Sí, sí. Bueno, todas las técnicas de mindfulness tienen que ver con esto de conectarse con sí mismo. Sí, está muy enmarcado en esto. Justamente es conciencia plena, son las experiencias cumbres de Maslow, sí, es esta teoría. Y que justamente cada vez hay más investigaciones acerca de los efectos, ¿no? Por eso no desestimo que alguien pueda tener conciencia de quién es, de cuál es su deseo, cuál es su opinión y cuál es la opinión de los otros. Esto que parece obvio no siempre es tan obvio. No siempre la gente tiene tan en claro que lo que hace no lo hace por sí mismo, sino que lo hace porque otros quieren que lo haga. Y por eso, bueno, parte de lo que él proponía es que alguien se conozca, descubra sus deseos y empiece por el libre albedrío a independizarse y a cobrar autonomía respecto a opiniones, a juicios de otros. Decía el enfoque aquí ahora, porque el futuro, incierto, se puede planificar, pero no con certeza. Por lo tanto, a veces mirar mucho al futuro puede cargar más de ansiedad, ¿no? Y esto de ver problemático algo que tal vez no sabemos qué va a pasar. Y detenerse en el pasado puede ser muy nostálgico o a veces promover a la tristeza. Enfocándose en el presente es donde podrá ver qué herramientas tiene, qué posibilidades tiene de acción. O en todo caso dejarse sorprender por eso que hoy le presenta. El pasado te puede anclar, el futuro también te puede anclar. Los trastornos de ansiedad muchas veces tienen que ver con preocupaciones indefinidas por un peligro inminente pero incierto. De ahí que todas estas técnicas de, mindfulness, de concentración, apuntan mucho a conectarse con el propio organismo, con los sentimientos, con aquello que piensa en ese momento. Respecto a esto que traes de conciencia plena, hay investigaciones hechas, porque este es otro punto que Rogers nos trae, esto que le decía, conectarse con el propio organismo. De cómo la gente que se puede conectar con su propio cuerpo toma decisiones que terminan resultando más correctas que aquellos que no. Vieron que hay gente que parece tener disociada y a veces así lo transmite, ¿no? No, yo la cabeza, ¿no? Como la razón por un lado y el cuerpo por otro, como si fuese algo separado el mundo. Y cree que porque no ponga el cuerpo en juego, toma mejores decisiones. Bueno, en una investigación, aquellos que tenían sensaciones propioceptivas, es decir, por ejemplo, al tocarse la pierna, sentían
el músculo, la presión, ¿no? La contracción de el músculo, los latidos cardíacos, y que se podían conectar con su cuerpo, terminaban tomando mejores resultados que aquellos que al tocarse la pierna tal vez solo sentían una fuente de apoyo, o ni siquiera se daban cuenta que se estaban tocando la pierna. ¿Por qué traigo esta investigación? Porque Rogers algo nos trae de esto que podríamos suponer como intuición, de esto que en términos antiguos les diría corazonada, pálpitos. No sé hoy qué nombre tienen, porque vieron que van cambiando con la época. ¿Cómo se dice hoy? Tenía un... Yo lo conozco por corazonada. Intuición. Intuición, sí, pero vieron que a veces... Presentimiento, gracias. Un sexto sentido. ¿Vieron esas cosas que no se pueden... que de algún modo se registran, pero que no se pueden explicitar? Pero que cuando la gente lo siente dice, no sé por qué, pero esto no me huele bien. Y justamente Rogers, ¿qué propone? Está buenísimo que se conecte con eso que siente, porque muchas veces va a tomar la mejor decisión. Hace un rato me pasó, no digo que les haya pasado a ustedes, pero hace un rato me pasó que en el examen una alumna, y ahí me confirmó algo que yo suponía, que iban a estar en contacto todos, y miren que les advertí, no se pongan en contacto. ¿Pero por qué? Porque ella tenía la sensación de que tenía que responder algo. Se enteró después cuando me dijo, ¿por qué está mal? Y se lo explico, me dijo, yo sabía. Pero como todos estaban respondiendo, y ella respondió lo que respondió todo el mundo. Y le dije, por eso les pedí que no se consulten. Y hubiese estado buenísimo que te escuches. Porque ella sabía la respuesta correcta, pero como todo el mundo respondía otra cosa, ¿cuál fue su razonamiento? No puede estar todo el mundo equivocado, la equivocada debo ser yo. Con lo cual, perdió esos 5 puntos que en su caso eran la promoción, la posibilidad de promoción. Pero más allá de la posibilidad de promoción, se puede perder muchas cosas y por esto recién decía, bueno, que no pase por lo racional no significa que no sea de algún modo correcto. Hay estudios, mindfulness hasta ahora parecía también algo más relacionado a creencias, a técnicas de relajación, a meditación, y cada vez hay más investigaciones sobre el efecto que esta meditación o que esta relajación tiene, y por eso en muchas publicaciones van a encontrar que se incluyen este tipo de técnicas. Claro, estos presentimientos, ¿por qué se le habla de presentimiento? Porque no es un juicio racional, lo siente en el cuerpo. Y cuando me dijo, me quiero matar, me decía esta alumna, y obviamente porque no confió en lo que ella misma se respondía. A veces me ha pasado cuando yo tenía exámenes escritos, obviamente para que no se sientan mal, como me lo pudo explicar todo oralmente, le puse los 5 puntos porque no le iba a hacer perder por eso. Pero para completarles el ejemplo, me ha pasado con los choice fundamentalmente, que uno veía, vieron que los alumnos, por más que le pongan liquid, se nota cuál fue la opción que marcaron antes. Y uno decía, marcó en segundo lugar la incorrecta y primero había marcado la correcta. Nuevamente, en ese caso del presencial no sé qué se le jugó. Si cuando la leyó 2 veces dudó de sí mismo o vio otro examen de al lado y se puso en duda. No sé bien qué se jugó. Pero hubo un caso que fue muy llamativo, porque borró casi todas
Por suerte llegó a aprobar, pero lo que fue a aprobar con un 4 podía haber aprobado si hubiese dejado la versión original con un 7 u 8. Y uno veía y decía, ¿qué pasó en este examen? Todo lo marcado, borrado, era lo correcto. Y es ahí donde, por eso decía, a veces se da demasiado lugar a lo que podría ser un juicio racional y no se conecta a alguien con lo que siente, aun cuando no lo pueda justificar. Por eso es, incluso las experiencias cumbres nos dejan sin palabras. No siempre que no le podamos poner palabra no significa que algo no estemos registrando o que algo no estemos sintiendo que podría ser perjudicial para nosotros. Y sin embargo, la gente a veces desestima su juicio y en el caso de esta alumna priorizó el juicio de otros. En el caso de este escrito que les dije, pero lo vi varias veces. En este puntual que me estoy acordando ahora, era muy llamativo cómo había borrado todo. En el caso de ustedes no llego a ver, porque yo llego a ver la versión final que envían. Pero muchas veces la gente borra lo correcto y escribe lo incorrecto. Y bueno, esto está estudiado. No es solo una sensación mía. Y bueno, Rogers plantea que para la realización plena, alguien, aun cuando vaya en contra de la mayoría, tiene que confiar en lo que está suponiendo. Ustedes piensen que grandes personas que han pasado la historia, justamente tal vez lo hicieron por ir en contra de lo que opinaba la mayoría, o de lo que escribía la mayoría. Los que imponen modas rompen con lo que usa la mayoría. Y justamente, si logran imponer una moda es porque tan mal no es su propuesta. Pero a veces hay que animarse. Y por eso es que la realización plena, nuevamente, requiere de alguien abierto a experiencias, a pensamientos, a sentimientos. Requiere enfocarse en el aquí y ahora. No estar haciendo las cosas en pos de un futuro que no se sabe qué pasará, ni de un pasado que ya pasó. Conectarse con las propias sensaciones y sentimientos y desoír las opiniones y creencias que puedan llevar a torcer ese rumbo. Con la misma salvedad que dije antes, no se trata de ser alguien loco aislado del mundo. No se trata de romper todo statu quo, pero fíjense cuántas personas. Yo suelo dar el ejemplo de algunos viejos porque son donde más se ve esto que dejan de ponerle tanta importancia a lo que opinan los otros. Pero a veces cuando uno ve a una persona de 80 años que va a estudiar a la facultad, esa persona se banca que otros compañeros de 17, 18, 19 años lo miren como, ¿y este qué hace acá? Tal vez no va a la facultad para ejercer una profesión, sino porque justamente quiere saber y ahora tiene el tiempo de dedicarle a ese saber. O, qué sé yo, en el tema de los viajes de jubilados también. Fíjense que están más pensando en dónde van a ir, qué actividades van a hacer, más que qué ropa se llevan. Es raro que alguien se esté fijando, ay, ¿cómo me queda esta malla? Ay, el pelo así me quedará bien. No, están quizá priorizando otras cosas y por eso es donde logra muchas veces divertirse porque tal vez quieren conocer un lugar, nunca fueron a ese otro lugar y esta sensación que a veces tienen los viejos, y por eso digo en los viejos muchas veces se ve de ¿y qué tengo para perder? ¿Qué pierdo? Y donde a veces aparecen más entregados a seguir desarrollándose. Por eso es que vamos a ver
en muchos de ellos cambios importantes y positivos, y que te dicen estoy en el mejor momento de mi vida, porque dejaron de estar atados a me tomo vacaciones cuando puedo por trabajo, para que todos los planetas se alineen, y nunca se alinean los planetas. Entonces hay una edad donde a veces dejan de esperar que los planetas se alineen y se ocupan de vivir. Por eso pueden desarrollar su pleno potencial. Hay gente que lo hace antes. Hay gente que lo hace a consecuencia de estos eventos a los que te enfrenta la vida. Y por eso, bueno, es algo que en potencia lo tendríamos todos más allá de nuestros rasgos de personalidad. En potencia, todos podríamos tener una mejor versión de nosotros mismos. El tema tal vez es animarse, conectarse y arriesgarse. Los costos, sí. Puede ser que en el medio, esto decía, alguien pueda no acompañarnos, alguien pueda no apoyarnos y todas estas cosas que antes decíamos son los riesgos. En el caso, y con esto ya hago el corte, hay dos cositas que les iba a mencionar de Rogers, una que no me acuerdo si se las mencioné. Con esto de que nosotros le ofrecemos una guía, una orientación, que lo acompañamos a transitar, pero que no somos, no estamos ni por sobre ellos, ni somos los activos y ellos los pacientes, es que van a oír que Rogers habla de los consultantes como clientes. Tiene que ver con lo que antes decía, no con un tema económico. No habla de clientes porque prioriza la plata, porque vieron que a veces en chiste a los consultantes les dicen, porque tu cliente... No, Rogers le decía clientes, pero porque él decía, es activo y viene solicitando nuestros servicios. Nosotros los asesoramos a ellos como podríamos a cualquier otro. Terminó nuestro trabajo, dejó de servir nuestro servicio, cae la relación contractual. Y en esos términos es que habla de cliente, no porque lo use económicamente. Eso sí se los marco. Y bueno, respecto a esto, les decía que así como él dice, un líder, un profesor, un terapeuta, no tiene que ser directivo. Tiene que tratar de que la persona le encuentre sentido a eso, y por eso funciona más como un tutor, un mentor, un inspirador, más que alguien que baja línea. Tiene que ayudarlo a descubrir sus sentimientos y a conectarse con sus sentimientos. Siempre dije desde la empatía, por lo tanto es primordial, sea que querramos liderar un equipo de trabajo, dirigir una terapia o, ¿qué otro ejemplo di? Enseñar en un proceso, es importante ponerse en el lugar del otro y desde ahí tratar de captar lo que el otro necesita. Cuando a veces con Leila nos tomamos el tiempo al principio de preguntar cómo van con la materia, tienen dudas. Cuando hoy les pregunté cómo les fue con el examen, no era lo que yo me había comprometido, esto, cómo resultó. ¿Por qué? Porque yo puedo tener una opinión desde lo que yo percibo. Pero para poder saber si estuvo bien, mal, si tengo que modificar o no, necesito entender cómo ustedes lo vieron, cómo lo vivieron. Y esto que recién nos decía Vanina, bueno, tal vez con otra modalidad necesitaríamos más tiempo, tal vez fue algo que yo no contemplé,
En el simulacro nos alcanzaron 2 horas, pero es cierto que no lo completamos. Y bueno, si yo no intento captar su mundo y desde ahí ver cómo ve el mundo ella, jamás lo hubiese descubierto. Y entonces, ¿cómo podría hacer que el examen no fuese una instancia de presión más que de justamente evaluar si ustedes comprendieron o no los conceptos? Cuando, qué sé yo, parte del Ford, o mismo cuando Leila me dice, bueno, vamos a grabar. Claro, ella quizá, más allá de que estaba más atenta a los chats, también está mirando la misma realidad, en este caso la clase, desde el lugar de ustedes. Entonces, bueno, los chicos quieren la grabación que yo después les subo y entonces tenés que grabar. Y todo esto, cuando yo digo, ella me ayuda, es porque me ayuda a captar la realidad de ustedes, que a veces desde este lado puedo no captarla. Eso es lo que nos dice Rogers. Y que también lo dijimos en términos, ¿se acuerdan cuando decíamos cómo reforzar a alguien si no sabemos qué lo refuerza? Por eso decía que esto sirve también para pensar en un liderazgo. Si quiero saber cómo premiarlo, o si ese premio le va a funcionar como un castigo, primero tengo que saber qué necesita, qué cosas le molestan, qué situaciones evitaría o qué situaciones lo ponen en incomodidad. Si no, tal vez le doy lo que supongo un premio y lo termino incomodando. Esto que decíamos, una felicitación pública. Incómodo lejos de motivarlo. Y bueno, estas teorías no solo para pensar en organizaciones, sino también para pensar en motivación, no sirven y por eso es que las incluí. Me queda un mínimo de... Yo siempre digo que termino y nunca termino. Pero no, es mínimo lo de McAdams, va en esta misma línea de Rogers, de esto de la realidad fenoménica, que me acordé cuando decía captar la realidad de ustedes. Justamente como alguien puede, de su percepción de la vida, armarse una historia. Una historia que él la compara con los mitos, porque tiene una estructura que parece fija, independientemente de los personajes que vayan rotando cada vez. Y que, por ejemplo, en esa historia, alguien tiene, más allá de los personajes, tal vez una anécdota y tal vez hasta una moraleja. Y, por ejemplo, uno encuentra que nos esté hablando de su compañero de trabajo, de su vecino o de su pareja, qué sé yo, que en diferentes momentos habla de estas personas y te dice, bueno, se acercó, llegó a conocerme, después me ofreció ayuda y bueno, moraleja, tengo que aprender a confiar más en la gente. Estoy inventando, ¿eh? Pero como independientemente de cuál sea la persona en ese momento, hay respecto a la historia como una secuencia armada, no solo de personajes, sino de situaciones, algunas de ellas que se repiten y otras que justamente son las que en determinados momentos pueden hacer como que no encajan en el mito. Y por eso son estas experiencias que dije, nos dejan como flasheados, nos dejan atónitos, nos dejan como, wow, ¿qué pasó acá? Muchas de ellas terminan haciendo replantear algunos valores. Y por eso decía, va en la línea de esto que veíamos con Maslow, ya no solo descubrir valores, tal vez en contenido no los cambiamos, pero no es infrecuente que alguien diga, ¿es tan importante esto?
yo que venía pensando que la verdad y que tengo que saber, ahora no sé si quiero saber tanto. Ahora tal vez prefiero, no sé, libertad. Entonces tal vez no se pierde como valor, sigue siendo algo muy importante en la vida de la persona, pero tal vez en vez de estar en primer lugar, está en quinto lugar o en el segundo lugar. Pero ya que ponga en primer lugar, por ejemplo, la libertad, hace que lea menos, pero eso que lee disfruta, o tal vez hace que empiece a hacer actividades que antes no hacía, o sostenga, por ejemplo, ¿sí? En el caso del aislamiento, sostenga el distanciamiento, pero no el aislamiento y el encierro. Y justamente, ¿qué pasó ahí? Cambió algo en sus valores, y esto que cambia en sus valores tiene repercusión directa en las conductas que tiene, en qué piensa, en cómo ve esa realidad. No cambió tal vez la realidad, cambió cómo valora esa realidad. Y por lo tanto, también en su historia de vida algo va a cambiar. Y no queda todo tan repetitivo. Ah, me pasa esto, ¿no? Como siempre me pasa lo mismo. Algo ahí se modificó. Las historias de vida, si tienen esta estructura en común, es porque nos sirven no solo para planificar, sino también para dar sentido a nuestra vida, ¿no? Cada tanto uno se pregunta, ¿para qué hago esto? ¿Qué busco con esto? ¿No? Y eso cuando uno lo puede responder, es lo que le da sentido y a veces la fuerza para continuar. Bueno, hay momentos donde estas estructuras se pueden ver sacudidas. Llámenla experiencias cumbres, llámenla conmoción a nivel de los valores, este cuestionamiento personal. Bueno, se empiezan a escribir, si se quiere, otras versiones de la misma historia de vida. Pero bueno, de algún modo, el tener algo fijo, y por eso esto de los personajes, la anécdota y esta la moraleja, a veces sirve como para explicar nuestra vida. Y justamente a veces decir, bueno, en ese momento yo creía eso y por eso tomé esa decisión. Hoy me doy cuenta que equivocado que estaba, pero sin juzgarse, poder ver que en ese momento era lo que consideraba mejor o preferible, por eso hablo de valores, ¿no? Como lo deseable en ese momento. Pero solo porque se conectó con sí mismo y con sus ganas, es que hoy dice, quiero esto, sigo acá, y ahora que me di cuenta de lo que me importan las personas, ¿qué voy a hacer cuando salga? ¿No? Estas preguntas que uno empieza a escuchar, que algunos se formulan o que otros ya están concretando. Bueno, ahora sí terminé con esta teoría. Les decía, tal vez no es muy compleja, pero sí nos sirve para pensar la motivación, nos sirve para pensar cómo guiar como tutor, como psicólogo o como educador o en capacitación a alguien. Y por eso decía, bueno, cuando algo le es significativo, lo más probable es que lo asimile. En cambio, si se lo imponemos, esto es así, te guste o no es así, vieron típico de escuela primaria, las tablas te las tenés que aprender. No importa que no las entiendas, bueno, a veces genera mucho más rechazo y más dificultad en ser aprendidas. A veces la gente no desarrolla su potencial porque si le imponemos cosas, tal vez no se anima a preguntar, a opinar. Cuando hoy decía, bueno, si no, vamos a inventar con Leila, aunque sea una encuesta para ver opiniones y que todos se animen a responder. ¿Por qué se los decía? Porque tal vez si se los pregunto casi se vive como imposición. Bueno, opinen, díganos qué les pasó.
Alguien lejos de abrirse a responder se cierra más, se vuelve hermético. No, a ver si le digo todavía y no apruebo. Deja que así aprobé, no le voy a contestar más nada. A veces el percibirlo como una orden, aun cuando haya sido una pregunta, el percibirlo como no electivo, sino como un deber, no solo desciende la motivación, sino que muchas veces desciende incluso el crecimiento. Y por eso sirve como padres, sirve como educadores, sirve en el liderazgo y sirve incluso en la clínica. Y ahora sí me callo. Y habilito espacio a preguntas, comentarios, críticas, lo que quieran. Recreo incluso. Los agoté. Quedaron saturados. Me parece que estamos más para el recreo que para... No, por eso también habilité eso, pero si les digo no ser directivo, y si les digo, bueno, dejo acá y hacemos... No, entonces habilito. Pero también doy un espacio para responder porque a veces no sé si, así como hoy decían, tenía el micrófono apagado, quería hablar y no me di cuenta, o si doy demasiado poco espacio, nadie me contesta. Una pausa. Estoy completamente de acuerdo, hacemos una pausa. Esperen, estoy pensando. Pausa extensa.